A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si te dijera que, a pesar de todos nuestros avances médicos, de que vivimos más años, podríamos estar en peor forma biológica que nuestros bisabuelos? Es una idea que da un poco de vértigo, ¿no? Totalmente. Hoy vamos a desentrañar las ideas de un texto fascinante, Deep Nutrition, que plantea algo, bueno, algo radical, que hemos olvidado una sabiduría culinaria ancestral. Un conjunto de reglas no escritas. Exacto, que todas las culturas exitosas del planeta compartían. La propuesta central es que la comida no es solo energía, es información, es, digamos, un lenguaje que habla directamente con nuestros genes. Y la gran pregunta que nos haremos es, con la dieta moderna, ¿qué mensaje les estamos enviando? Precisamente. Y ese mensaje, según sugieren las fuentes, podría no ser nada bueno. Nuestro análisis se va a centrar en cómo nuestra alimentación actual, dominada por un par de ingredientes sorprendentes, podría estar generando un daño silencioso. Un daño que se acumula. Que se acumula de una generación a otra. Y para entender esto, vamos a explorar un concepto clave: la epigenética. No se trata de que nuestros genes sean un destino inalterable. No, para nada. Sino de que son más como un piano. La genética son las teclas, pero la epigenética, y sobre todo la comida, es la música que tocamos. Me encanta esa analogía del piano. Veremos cómo la dieta moderna podría estar tocando una melodía muy desafinada. Y luego exploraremos la solución que proponen las fuentes. Un regreso a los principios universales que llaman los 4 pilares de la cocina mundial. Perfecto. Empecemos entonces por el principio de esta historia. La autora del texto es una médica que llegó a estas conclusiones de una forma poco convencional, la verdad. No fue en un laboratorio, ¿cierto? Para nada. Fue a raíz de sus propias lesiones deportivas y de una profunda frustración con las respuestas que le daba la medicina. Empezó a cuestionarse todo lo que había aprendido. De hecho, cuenta que cuando se anunció el proyecto del genoma humano y todos hablaban de bebés de diseño, ella sintió un escepticismo enorme. Intuyó algo. Intuyó que el secreto no estaba en tener buenos o malos genes, sino en entender qué hacía que funcionaran correctamente. Y esa intuición la llevó a un concepto que es el eje central de todo el análisis: la riqueza genética. Riqueza genética. Me gusta. Las fuentes lo describen no como algo estático, sino como un patrimonio familiar, una herencia biológica que se puede invertir y hacer crecer, o se puede derrochar en una sola generación. ¿Y el factor clave es la comida? Fundamentalmente, la alimentación de los padres. Aquí es donde la epigenética se vuelve tangible. La nutrición, incluso meses antes de la concepción, envía señales que programan la expresión de los genes del futuro bebé. A ver, espera un momento. ¿Estamos diciendo que la dieta de un padre puede afectar directamente la salud de su hijo a nivel genético? Porque siempre se pone el foco en la madre. Exacto. Y esa es una de las ideas más rompedoras que se presentan. Las fuentes citan investigaciones sobre cómo la edad paterna avanzada o deficiencias nutricionales específicas en el hombre, ¿Cómo cuáles? como la falta de ácido fólico y vitamina B12, por ejemplo, pueden causar pequeños errores de copia en el ADN del esperma. No cambian el gen en sí, pero sí las instrucciones de cómo y cuándo debe activarse. Es como si el manual de instrucciones del cuerpo viniera con algunas páginas borrosas. Esa es una analogía perfecta. Y lo fascinante es que las culturas tradicionales parecían saber esto de forma instintiva. El conocimiento nutricional para la fertilidad, para tener hijos fuertes, era considerado un tesoro de un valor incalculable. Un tesoro. Hoy en día parece que el único tesoro que buscamos en la comida es que sea rápida y barata. Totalmente. Y para ilustrar el valor de ese conocimiento perdido, el libro comparte un ejemplo que es simplemente brillante. A ver. Se remonta a 1930, en el Yukon canadiense. Un investigador se encuentra con un jefe indígena que sabía exactamente cómo curar el escorbuto, una enfermedad mortal en esa época, para los exploradores. Que era por falta de vitamina C, ¿no? Justo. La cura, le explicó el jefe, no estaba en las plantas, sino en las glándulas suprarrenales del alce. Del alce. Increíble. Hoy, la ciencia sabe que esas glándulas son una de las fuentes más concentradas de vitamina C en la naturaleza. El conocimiento de ese hombre, pasado de generación en generación, era superior a la medicina occidental de su tiempo. Wow. Esto nos muestra que esa sabiduría no era folclore,
era ciencia de supervivencia de alto nivel. Ese ejemplo del jefe indígena es increíble. Demuestra un nivel de conocimiento empírico que la ciencia de la época ni soñaba. Lo que me pregunto es, si todas las culturas exitosas tenían este tesoro de sabiduría, ¿cómo es posible que lo hayamos perdido tan completamente? O sea, en apenas un par de generaciones. Esa es la pregunta del millón. Y las fuentes apuntan a una tormenta perfecta de industrialización, marketing y ciencia mal interpretada. Pero lo reducen a dos culpables principales. Dos grandes villanos. Dos culpables que se infiltraron en nuestra dieta casi sin que nos diéramos cuenta. El primero es, y esto va a sorprender a muchos, los aceites vegetales refinados. Un momento, esto choca con todo lo que hemos oído por décadas. Se nos ha dicho que los aceites de canola, girasol o soja son saludables para el corazón. Claro, el discurso oficial. Mucho mejores que las grasas saturadas como la mantequilla. ¿Cómo es que el texto argumenta que son de hecho tóxicos? Esa es la gran paradoja. Y la clave, según las fuentes, está en su inestabilidad química. Estos aceites son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados, o PUFAs. Pufas. En su estado natural, dentro de una semilla, están protegidos. Pero el proceso industrial para extraerlos, con altas temperaturas, presión, disolventes químicos, los daña. Ya desde ahí vamos mal. Y el golpe de gracia se lo damos en casa al calentarlos para cocinar. Al calentarse, se oxidan violentamente y se transforman en compuestos que la autora llama megatrans. Megatrans. Mucho peores que las grasas trans que ya conocemos. O sea que el problema no es el aceite en sí, sino lo que le hacemos. Y lo que descubrió la autora en el mundo de la alta cocina es para no creerlo. Es alarmante. Ella narra una anécdota sobre un artículo que escribió, La mancha de canola, que la enfrentó con el presidente del Culinary Institute of America. ¿Qué pasó? Pues una chef consultora le confesó que la mayoría de restaurantes de lujo, sitios donde un plato puede costar una fortuna, usan estos aceites industriales baratos y dañados. No puede ser. ¿Y por qué? ¿La razón? Para ahorrarse, y esto es textual, unos 50 centavos de dólar por plato. ¿50 centavos? ¡Es una locura! Están cambiando la salud molecular de sus clientes por monedas. Es increíble. Y para entender el daño, el texto usa una analogía brutal, el efecto zombie. Es una analogía perfecta. Estas grasas megatrans son moléculas inestables a las que les falta un electrón. Se convierten en radicales libres. Ok. Y para estabilizarse, se lo roban a la molécula que tengan al lado. Pero al hacerlo, convierten a esa otra molécula en un radical libre, en un zombie. Y empieza una reacción en cadena. Exacto. Y así se inicia una reacción que se propaga por el cuerpo, atacando las membranas de nuestras células, el revestimiento de las arterias y, lo más crítico, nuestro cerebro. Claro, el cerebro es pura grasa. Es un 30% grasa de este tipo. Es su principal objetivo. Es literalmente una horda de zombies a nivel celular. ¡Qué imagen tan potente! Un efecto zombie dentro de nuestro propio cuerpo. Ok, si ese es el primer villano, pasemos al segundo. Este es más conocido, pero quizá no entendemos la verdadera magnitud de su daño. El azúcar. Y no solo el azúcar blanco de mesa. El texto revela un dato que cuando lo lees te obliga a detenerte. A ver. Media cucharadita de azúcar es suficiente para adormecer la actividad de nuestros glóbulos blancos durante unas 4 horas. 4 horas. Eso significa que cada vez que alguien se toma un refresco o come un postre, está básicamente desactivando su sistema inmunitario por medio día, haciéndose más vulnerable a cualquier infección. Es como si le dijeras a los soldados de tu sistema inmune que se tomen un largo descanso justo cuando más los necesitas. Pero el daño no termina ahí. Hay más. Hay otro mecanismo más silencioso y a largo plazo llamado glicación. ¿Glicación? Es un proceso en el que las moléculas de azúcar se pegan, literalmente, a las proteínas del cuerpo, como si fueran caramelo pegajoso. La proteína más afectada es el colágeno. La de la piel, las articulaciones. Esa misma, la que da estructura y elasticidad a todo. Cuando el azúcar se le pega, el colágeno se vuelve rígido, quebradizo. Es un proceso de envejecimiento acelerado desde dentro hacia afuera. La causa de las arrugas, de la rigidez. De las arrugas, de la rigidez en las articulaciones, de las arterias que pierden flexibilidad, todo eso. Y un punto crucial que se aclara en las fuentes y que creo que mucha gente pasa por alto. Para nuestro cuerpo,
Los carbohidratos refinados. Harina blanca, pasta, pan blanco. Exacto, todo eso. Son prácticamente indistinguibles del azúcar puro. Exactamente. El cuerpo descompone el almidón de esos alimentos en glucosa a una velocidad tan vertiginosa que el impacto en el azúcar en sangre Y en la glicación. y la consiguiente glicación es casi idéntico. Esto crea una trampa mortal en los supermercados con los productos bajo en grasa o light. La clásica trampa. Para que algo sin grasa sepa bien, los fabricantes le añaden enormes cantidades de azúcar o harinas refinadas. La gente los compra pensando que es una decisión saludable, Y es todo lo contrario. cuando en realidad está consumiendo un producto que acelera su envejecimiento y debilita su inmunidad. Bien, hemos pintado un panorama bastante sombrío con estos dos villanos. Pero lo bueno del análisis es que no se queda ahí, nos ofrece una salida. Afortunadamente. Y lo interesante es que no se trata de una dieta de moda con un nombre pegadizo. Es un regreso a principios universales, a lo que la autora llama los 4 pilares de la cocina mundial. El primero es carne cocinada con hueso. Suena a la comida de la abuela, ¿verdad? Y esa es precisamente la idea. Totalmente. Cuando cocinas la carne lentamente con sus huesos, cartílagos y piel, liberas compuestos increíblemente valiosos que no encuentras en un filete de pechuga de pollo. Como el colágeno. El más importante es el colágeno, que se descompone en gelatina. Estos son los ladrillos con los que nuestro cuerpo repara sus propias articulaciones, fortalece los huesos y mantiene la piel elástica. El caldo de huesos. El caldo de huesos casero es la máxima expresión de este pilar. Es una fuente de nutrición profunda que la cocina moderna ha desechado por completo en favor de la rapidez. El segundo pilar, alimentos fermentados y germinados. Hoy en día vemos kéfir, kombucha y chucrut en todas partes. ¿Es solo una moda o hay algo más? Es mucho más que una moda. Es una necesidad biológica que hemos olvidado. La fermentación es, en esencia, una forma de predigestión externa. Predigestión. Qué buen concepto. Los microbios beneficiosos del yogur o el chucrut hacen varias cosas maravillosas. Primero, sintetizan vitaminas, como la B y la K2. Segundo, neutralizan antinutrientes de las plantas que nos impiden absorber minerales. ¿Y el tercero? Me imagino que tiene que ver con la microbiota. Exacto. Y quizá es lo más importante. Pueblan nuestro intestino con bacterias aliadas, que hoy sabemos que son la base de nuestro sistema inmune e incluso regulan nuestro estado de ánimo. Y la germinación es parecida. Germinar los granos antes de hacer pan, como en el pan Ezequiel, logra un efecto similar. Despierta la semilla y libera todo su potencial nutritivo. El tercer pilar es el que, probablemente, genere más resistencia. Las vísceras y otras partes desagradables del animal. Hígado, corazón, riñones. Suenan intensos. ¿Cómo superamos esa barrera cultural? Es una barrera real, pero es una tragedia nutricional que la tengamos. Las fuentes argumentan de forma muy convincente que estas partes son los verdaderos superalimentos. No las bayas exóticas. No, para nada. El hígado, por ejemplo, es la fuente más concentrada de vitamina A, B12, hierro, que existe en la naturaleza. Es el multivitamínico original. ¡Wow! El corazón es rico en coenzima Q10, vital para la energía celular. Las culturas tradicionales no desechaban nada. Veneraban estos órganos porque sabían que contenían los nutrientes más vitales, especialmente para el cerebro. Ok, ¿y cómo lo reintroducimos? La solución no es comer un plato de hígado todos los días, sino reintroducirlos de forma inteligente, quizás en patés, o picados y mezclados en guisos o albóndigas. Es un cambio de mentalidad total. Pasar de verlos como desechos a verlos como tesoros. Y finalmente, el cuarto pilar. Productos frescos, crudos y sin adulterar. Pero no todo se puede comer crudo, ¿o sí? ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio es clave. Este pilar no aboga por una dieta crudivegana, sino por reconocer que el calor destruye ciertos nutrientes muy frágiles, pero increíblemente poderosos. ¿Es la defensa contra el efecto zombie? Es la defensa directa contra ese efecto zombie que mencionamos. Los vegetales de sabores intensos, ajo, cebolla, hierbas frescas, hojas oscuras, están repletos de antioxidantes que neutralizan a los radicales libres. ¿Y los lácteos, los huevos? Lo mismo ocurre con las enzimas de los lácteos crudos de animales de pasto, o la yema de huevo líquida.
La idea es incorporar a diario un componente crudo y fresco en nuestras comidas. Algo simple como una ensalada. Una ensalada bien alineada, hierbas frescas picadas sobre un guiso, un poco de yogur natural. Son los elementos que aportan esa chispa de vida y protección que la comida procesada ha perdido por completo. Entonces, si unimos todas las piezas, el mensaje que me llevo es que la salud no es una batalla contra los malos genes o una simple ecuación de calorías. Es más bien Un diálogo. un diálogo constante entre la información de nuestra comida y la inteligencia de nuestro cuerpo. Al adoptar estos principios ancestrales, cocinar con hueso, fermentar, no temerle a las vísceras y celebrar lo fresco, no solo estamos mejorando nuestro propio bienestar. Es más profundo que eso. Estamos, en un sentido muy real, componiendo una mejor sinfonía para nuestros genes. Estamos invirtiendo en esa riqueza genética para las futuras generaciones. El poder de cambiar nuestra herencia biológica está literalmente en nuestras manos. En la cocina y en el supermercado. Exacto. Y para dejar una última idea en el aire, una que las fuentes plantean y que es bastante provocadora. A ver, dispara. Se sugiere que la belleza física, en particular la simetría y las proporciones armoniosas, no es un capricho superficial. Ah, no. Se argumenta que es una manifestación externa y honesta de una buena programación genética y una salud óptima. Un concepto que, curiosamente, se alinea con principios matemáticos como la proporción aura. La que vemos en la naturaleza y el arte. Esa misma. Y esto nos lleva a una pregunta final para la reflexión. Si la forma en que comemos literalmente esculpe la biología y la estructura física de nuestros hijos, ¿qué dice de nosotros un sistema alimentario industrial que prioriza la conveniencia, el bajo costo y el sabor adictivo por encima de la sabiduría nutricional que construye cuerpos y mentes sanos y resilientes?